¿Prohíbe la Biblia los tatuajes? Aquí está la verdad. ¿Dios realmente odia los tatuajes? ¿Alguna vez te has preguntado si es un pecado? Quizás ya tengas tatuajes y ahora te preguntas si Dios los aprueba. O tal vez estás pensando en hacerte uno, pero quieres asegurarte de que, como cristiano, estás tomando la decisión correcta. Es posible que incluso hayas escuchado opiniones diferentes. Algunos cristianos dicen que los tatuajes son pecaminosos, mientras que otros creen que son completamente aceptables. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Qué dice realmente la Biblia? Algunos te dirán, sí, los tatuajes son un pecado incondicional. Así lo dice la Biblia. Otros argumentarán, no, los tatuajes son simplemente una forma de autoexpresión. A Dios no le importa la apariencia externa, Él mira el corazón. Pero la verdadera pregunta no es lo que piensa la gente o lo que dice la cultura, sino lo que Dios mismo ha revelado en su palabra. Antes de sacar conclusiones, te invito a considerar esta cuestión a fondo. Podrías sorprenderte con lo que descubras. Cuando se trata de tatuajes y cristianismo, la gente generalmente se divide en tres grupos. En primer lugar, están aquellos que creen que los tatuajes están completamente prohibidos por la Biblia. A menudo citan Levítico 19:28, que dice, «No haréis incisiones en vuestro cuerpo por un muerto, ni os haréis tatuajes. Yo soy Jehová». Ellos toman este versículo literalmente y concluyen que Dios prohíbe claramente los tatuajes. Luego están aquellos que consideran los tatuajes completamente aceptables, incluso para los cristianos. Argumentan que el versículo en Levítico era parte de la ley del Antiguo Testamento, que ya no se aplica a los creyentes bajo el Nuevo Pacto. Enfatizan que a Dios le importa más el corazón que la apariencia externa, y que un tatuaje es simplemente otra forma de expresión personal, no diferente de elegir un peinado o usar joyas. Finalmente, están aquellos que no están seguros de qué pensar. Han escuchado ambos argumentos y quieren hacer lo correcto, pero no saben lo que la Biblia realmente enseña sobre el tema. Quizás este seas tú, tal vez nunca antes lo habías considerado, o quizás has luchado con esta pregunta durante mucho tiempo. Abordaremos este tema sin depender de opiniones personales, tendencias culturales o incluso tradiciones eclesiásticas. Nos sumergiremos en las Escrituras, explorando lo que la palabra de Dios realmente dice sobre los tatuajes tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Examinaremos el contexto histórico y cultural de los versículos que la gente a menudo usa para argumentar en contra de los tatuajes. Investigaremos lo que enseña el Nuevo Testamento sobre el cuerpo, las convicciones personales y la libertad cristiana, y responderemos a algunas de las preguntas más importantes. ¿Es pecado tatuarse? ¿Deshonra a Dios? ¿Pueden los tatuajes usarse para su gloria? El propósito de esta consideración es proporcionar una comprensión bíblica clara del tema, basada no en lo que dice la gente, sino en lo que dice Dios. Sección 1. El versículo bíblico más mal citado sobre los tatuajes. Si alguna vez has escuchado a alguien decir que la Biblia prohíbe claramente los tatuajes, lo más probable es que se refiera a Levítico 19:28. Este versículo dice, «No haréis incisiones en vuestro cuerpo por un muerto, ni os haréis tatuajes. Yo soy Jehová». A primera vista, esto parece bastante sencillo. Dios dice, no te tatúes. Caso cerrado, ¿verdad? Bueno, no tan rápido. Si queremos entender lo que la Biblia realmente dice sobre los tatuajes, debemos mirar más allá de un solo versículo. Necesitamos considerar a quién se le dio este mandamiento, por qué se dio y si todavía se aplica a los cristianos hoy. Comprensión de Levítico
19:28. En contexto para los cristianos de hoy. Levítico es parte de la ley del Antiguo Testamento que Dios dio específicamente al pueblo de Israel. Estas leyes abarcaban todo, desde mandamientos morales, como no robar ni cometer adulterio, hasta leyes civiles, como la resolución de disputas de propiedad, y leyes ceremoniales, como las restricciones dietéticas y los sacrificios. Levítico 19:28 se refiere a una sección de leyes relacionadas con las prácticas religiosas paganas. En ese momento, muchas naciones vecinas participaban en rituales que incluían hacerse cortes en el cuerpo o marcas en la piel como parte del culto y el luto por los muertos. Algunas de estas marcas estaban asociadas con dioses falsos, brujería o creencias supersticiosas. Dios llamó a Israel a ser diferente. Debían separarse de las costumbres paganas y permanecer santos. Por eso Dios incluyó este mandamiento. Se trataba de evitar que su pueblo adoptara las costumbres de las naciones que los rodeaban. ¿Están los cristianos todavía bajo la ley del Antiguo Testamento? Uno de los mayores errores que comete la gente al interpretar este versículo es asumir que todo en la ley del Antiguo Testamento es aplicable a los cristianos hoy. Pero como creyentes en Cristo, ya no estamos bajo la ley mosaica de la misma manera que lo estaban los israelitas. El Nuevo Testamento deja claro que Jesús cumplió la ley, Mateo 5:17, y que los creyentes están bajo el nuevo pacto de la gracia. Esto no significa que todo en el Antiguo Testamento sea irrelevante, pero sí significa que necesitamos dividir correctamente la palabra de Dios, 2 Timoteo 2:15, y entender qué mandamientos estaban destinados a Israel y cuáles son aplicables a nosotros hoy. Si tomáramos Levítico 19:28 como un mandato estricto para los cristianos, entonces también tendríamos que obedecer otros mandamientos en el mismo capítulo. Por ejemplo, Levítico 19:19. No vestirás ropa hecha de 2 clases de material, sin mezclas de algodón y poliéster. Levítico 19:27. No te cortarás el cabello en redondo, ni te afeitarás los bordes de tu barba, sin ciertos cortes de pelo. Levítico 19:26. No comeréis carne con su sangre, sin filetes poco hechos. Obviamente, no seguimos todas estas leyes hoy, porque eran parte de las leyes ceremoniales y civiles dadas a Israel. Los principios morales detrás de ellas, como honrar a Dios y evitar la idolatría, siguen siendo aplicables, pero las prácticas culturales específicas no lo son. Entonces, ¿significa Levítico 19:28 que todos los tatuajes son pecaminosos para los cristianos hoy? No necesariamente. El contexto original sugiere que este mandamiento se refería a evitar rituales paganos, no a los tatuajes modernos como forma de arte o autoexpresión. Ahora, esto no significa automáticamente que todos los tatuajes también sean aceptables. Todavía hay preguntas importantes que hacer, y a eso pasaremos a continuación. Sección 2. Lo que el Nuevo Testamento dice o no dice sobre los tatuajes. Si lees todo el Nuevo Testamento, descubrirás algo sorprendente. No hay un solo versículo que mencione directamente los tatuajes. Jesús nunca habló de ellos. Pablo nunca advirtió contra ellos. Pedro, Juan y Santiago no escribieron cartas instruyendo a los cristianos a evitarlos. La iglesia primitiva no parece haber tenido un debate sobre este tema. ¿Significa esto que los tatuajes son automáticamente aceptables? No necesariamente. Pero sí significa que si vamos a desarrollar una visión bíblica sobre los tatuajes, debemos buscar principios más amplios en las Escrituras.
en lugar de buscar un solo versículo que dé una respuesta de sí o no. Una respuesta de sí o no a la pregunta de la permisibilidad de los tatuajes para los cristianos no puede ser sencilla. Tu cuerpo es un templo. ¿Significa eso que no hay tatuajes? Uno de los argumentos comunes contra los tatuajes se basa en 1 Corintios 6, 19, 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Algunos creen que tatuarse es profanar el templo de Dios, ya que el Espíritu Santo habita en nosotros, y no debemos marcar o alterar nuestros cuerpos. Sin embargo, el contexto de este pasaje es diferente. Pablo no está hablando de tatuajes, sino de inmoralidad sexual. Los corintios estaban cometiendo actos inmorales, y Pablo les recordaba que sus cuerpos le pertenecían a Dios. ¿Significa esto que podemos hacer lo que queramos con nuestros cuerpos siempre que no sea un pecado sexual? No exactamente. Debemos preguntarnos, ¿honrará esta decisión a Dios? ¿Refleja a Cristo? Pero no podemos sacar este versículo de contexto para condenar algo que la Biblia no aborda específicamente. Si usamos 1 Corintios 6, 19, 20 para decir que los tatuajes son pecaminosos, entonces tendríamos que aplicar el mismo razonamiento a los piercings en las orejas, el maquillaje o incluso los cortes de pelo, ya que todo eso altera el cuerpo de alguna manera. Libertad cristiana. ¿Qué pasa si es una cuestión discutible? Romanos 14 es un capítulo importante para tomar decisiones sobre asuntos que la Biblia no aborda explícitamente. Pablo habla de cómo los creyentes tenían diferentes convicciones con respecto a ciertas prácticas, como comer carne sacrificada a los ídolos. Algunos cristianos lo consideraban incorrecto, otros lo veían bien. La respuesta de Pablo fue: cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Romanos 14:5. Él enfatizó que algunas cosas son cuestiones discutibles sobre las cuales los cristianos pueden tener diferentes convicciones, basadas en su conciencia y su relación con Dios. ¿Pueden los tatuajes encajar en esta categoría? Posiblemente. La pregunta clave es: ¿cuál es tu motivación? ¿Lo haces para la gloria de Dios? ¿Estás en paz con tu decisión ante Él? Pablo también advierte que no debemos hacer nada que pueda hacer tropezar a otro creyente. Si un tatuaje lleva a alguien más al pecado, entonces quizás valga la pena reconsiderarlo. Pero si tu conciencia está limpia ante Dios y no estás violando las Escrituras, entonces se convierte en una decisión personal, no en un mandamiento universal. Tatuajes y la cuestión del corazón. Jesús dejó claro que a Dios le importa mucho más nuestro corazón que nuestra apariencia externa. En 1 Samuel 16, 7, Dios le dice a Samuel: porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. A lo largo de su ministerio, Jesús reprendió a los fariseos no por cómo se veían, sino por su legalismo e hipocresía. Estaban obsesionados con las reglas externas, ignorando la transformación interna. Transformación. Así que, cuando se trata de tatuajes, la verdadera pregunta no es solo si está bien o mal. La pregunta más profunda es: ¿cuál es el motivo de tu corazón? ¿Te haces un tatuaje como un acto de rebelión contra Dios o la autoridad? ¿Lo haces para llamar la atención o para encajar en un determinado grupo? ¿O es una expresión significativa de tu fe, una forma de honrar a Dios o simplemente una elección personal que no viola las Escrituras?
La Biblia quizás no nos dé una respuesta en blanco y negro, pero sí nos da principios claros. Entonces, ¿prohíbe el Nuevo Testamento los tatuajes? No, pero esto no significa que siempre sean la elección correcta. La clave es la sabiduría, el discernimiento y la búsqueda de la guía de Dios en tus decisiones. Tatuajes, cultura e identidad cristiana. Los tatuajes han sido parte de la cultura humana durante miles de años, mucho antes del surgimiento del cristianismo moderno. En diferentes sociedades, los tatuajes han simbolizado de todo, desde estatus e identidad hasta rebelión y espiritualidad. Pero, ¿qué significan para los cristianos hoy? ¿Puede un tatuaje afectar tu identidad en Cristo? Tatuajes en diferentes culturas e historia cristiana. Para comprender completamente la conversación sobre los tatuajes, es útil reconocer su significado histórico y cultural. Sociedades paganas antiguas. Muchas civilizaciones antiguas, incluidos los egipcios, babilonios y cananeos, usaban tatuajes para rituales religiosos, adoración de ídolos y para marcar esclavos o guerreros. Algunos de estos tatuajes estaban asociados con dioses paganos y supersticiones. Perspectivas judías y cristianas primitivas. A diferencia del mundo pagano, el pueblo judío evitó en gran medida los tatuajes debido a las leyes del Antiguo Testamento y su identidad cultural. Los primeros cristianos no practicaban los tatuajes como expresión religiosa, aunque hay poca evidencia de que fueran condenados directamente. La Iglesia medieval, en algunos períodos de la historia, los tatuajes fueron utilizados por los cristianos como una señal de fe. Algunos cruzados se tatuaban cruces en sus cuerpos como señal de devoción y para asegurar un entierro cristiano si morían en batalla. Hoy en día, los tatuajes son comunes en casi todas las culturas. Ya no tienen las mismas connotaciones religiosas o supersticiosas que alguna vez tuvieron. En muchos lugares, son simplemente una forma de autoexpresión, arte o conmemoración. Sin embargo, esto no significa que cada tatuaje sea neutral. El significado,